y de esta que es una gran polémica, la gran polémica con la que amanecemos esta semana en el país. Vamos a hablar aquí en la Mesa Ancha. Le quiero dar la bienvenida a Fernando Rojas Fer. Bienvenido nuevamente a la Mesa Ancha. Marita, buenos días. Muchas gracias por la invitación y contento de acompañarlos acá. Y Julio, otra semanita. Hola, Maritza, pensábamos que no era posible subirle la temperatura al debate político, pero mire ya en lo que estamos. Tremendo. Pues miren, yo obviamente pues quiero arrancar por eso, Fernando, una primera lectura de esa decisión del presidente de la República de subir a la misma tarima a jefes de las bandas criminales, personas que en este momento están pagando una condena en la cárcel, sacarlos de la cárcel e igualarlos a la institucionalidad, a la máxima institucionalidad del país, que es el presidente. Marita, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta acá es que el presidente Petro es muy hábil siendo un provocador, tratando de plantear elementos que modifiquen la agenda política y mediática. Tú lo decías ahorita, todos los días sale un nuevo elemento que sorprende cada vez más, que es difícil explicarlo, que es difícil encontrar las raíces, si es algo que jurídicamente se ajuste o no. En eso él es bueno y lleva, no sé, por lo menos 2 décadas en ese rol y lo hace bien. Lo segundo es que claramente es un desafío institucional, no solo por el lugar en el que él está, no solo por subir a estas personas, sino también por subir al exalcalde de Medellín, que también está siendo investigado. Ahí hay unos elementos donde él dice, y ha estado en otros eventos, ¿cierto? En otros escenarios el presidente Petro plantea que la institucionalidad en Colombia no es la que debería ser y que se ajuste a ese cambio que él plantea. Y el tercero es un tema mucho más coyuntural, que es la pacificación de Antioquia y de Medellín. En buena medida, muchas investigaciones han demostrado que en ciertas ocasiones son pactos criminales lo que han logrado que se reduzca la criminalidad en esta ciudad y en este departamento, y que han sido pactos secretos. La sensación con la que uno queda después de oírlo es que él está diciendo vamos a lograr la paz, pero sobre la mesa con los actores armados que están aquí y con los cuales la élite o los políticos de Antioquia y de Medellín pues ya han negociado. Claro, pero en medio de lo que él llama el proceso de la paz total, ¿es válido poner de tú a tú a los jefes de las bandas criminales? Es que, digamos, yendo un poquito más allá del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, quien aseguró que el presidente Petro les puso una lápida, yo quiero pensar hoy en las miles de víctimas que tienen estos jefes de los combos en Medellín. Una mamá a la que le tocó mudarse porque a su hijo lo iban a reclutar, un papá al que le mataron a su hijo, un comerciante que está permanentemente extorsionado. ¿Qué van a pensar ellos cuando los responsables de todos estos crímenes están allá con el presidente de la República, que para ellos hay una impunidad total? ¿O qué, Julio? Creo que hay 2 formas de leer ese episodio. Uno, digamos, partiendo de la buena fe, ¿no? Y en ese caso es un acto para empujar uno de los brazos de la paz total, en cuyo caso yo diría, oiga, es una política absolutamente fracasada, no solamente fracasada, sino que ha sido contraproducente y que ha incrementado todos los indicadores de seguridad en el país, los ha deteriorado. Y nos hablaría de un gobierno que es incapaz de aprender de sus errores y que ahonda en esos errores. Eso sería, digamos, una lectura benigna de lo que pasó el sábado. Pero cada vez es más difícil de sostener esa postura o de tener esa visión. Lo que están leyendo gran parte del país político, los sectores de oposición, es que hace 15 días atrás de ese evento hubo un atentado en contra del principal o del senador más votado de la oposición en Colombia, y 15 días después el presidente de la República se sube a una tarima con actores criminales y por lo tanto se lee en clave de intimidación, que es como lo están leyendo los líderes políticos de Antioquia. Y ahí ya no estaríamos hablando de un acto democrático, sino de un acto autoritario, y digamos, de lo que mencionaba César Gaviria en esa carta tan fuerte, de esos antecedentes que hay en ese sentido, digamos, de una connivencia entre los sectores que están en el gobierno y sectores oscuros que están... El presidente habla del pacto de la picota, habla del pacto de la picota, que viene de campaña, ¿no? Esas investigaciones que vienen Entonces, desde la campaña. Esa lectura, digamos, de un acto autoritario y de connivencia con sectores que están hoy en la criminalidad sigue tomando fuerza, y el presidente parece que no le importara que esa narrativa crezca.
Claro, es que y a eso quiero entonces pasar ahora en esto, y es esa lectura política que hay alrededor de eso, y aquí quiero recoger algunas palabras que trinó en los últimos días María Claudia Lacutir, que hace parte de un gremio muy importante en el país, que decía: ¿en qué país del mundo el presidente de la República se para al lado de criminales y en cambio está todo el tiempo atacando y deslegitimando a las autoridades reales, al Congreso de la República, a los gremios, a la prensa? ¿Dónde está realmente ubicado en esta historia el presidente de la República? Y lo otro que lo mencionaba también pues Julio, y es el tema que es un desafío también allí en Medellín. ¿Dónde hace el evento? En la mitad de la alcaldía y la gobernación, que son esas personas, el alcalde y el gobernador, a quienes el presidente de la República identifica de primera mano como los jefes de la oposición en el país. Políticamente también el mensaje de todo esto. Claro, Maritza, pero ahí volvemos al punto. Digamos, creo que es clave entender que el presidente no le habla a todo el país. El presidente le habla a sus bases, a su gente. Entonces, cuando uno plantea de una manera racional, venga, pero es que usted está parado con unos delincuentes, sí, pero la respuesta es, pero pues los paracos estuvieron en el Congreso, ¿cierto? Y allá entraron y los aplaudieron y los recibieron. Entonces, ese mensaje para su gente es fundamental. Yo creo que eso es un elemento que no se puede perder de vista, porque cada vez que nosotros terminamos hablando sobre estos temas, pues lo hablamos desde un lado donde, digamos, hemos estado en unas reglas de juego, hemos estado también digamos, en una práctica política o en medios o donde sea, pero el presidente siempre habla de cambio desde afuera. ¿Sí? Él siempre dice: nosotros no teníamos un espacio, y hoy lo que estamos haciendo es utilizar las mismas herramientas que ha utilizado tradicionalmente el sistema para mantenerse en el poder, para que nosotros podamos dar los resultados. Sobre eso que acaba de decir Fernando, yo también preguntaba qué hubiera dicho en su momento el Gustavo Petro, senador, que se sentía permanentemente amenazado por los paramilitares, si Álvaro Uribe, como presidente de la República, antes, porque es que el momento también es clave, antes de arrancar o tener concretado un proceso de paz, se parara en la misma tarima con Mancuso. Es que creo que nunca lo hizo, ni siquiera después de haberse firmado el acuerdo y ellos estar en justicia y paz. Julio. En ningún caso tiene sentido, digamos, compartir un acto político, incluso si está en medio de un proceso de paz. Es que el proceso de paz no se trata de conformar una coalición política, sino de sentar unos mínimos de convivencia entre dos bandos o entre dos sectores de la sociedad. Hay una gran paradoja, y es que el gobierno ha venido criminalizando a sectores democráticos y ahora está descriminalizando sectores que han estado en la ilegalidad. Eso pues, es muy peligroso para la democracia. Una agresividad y unos ataques muy fuertes en contra de quienes no piensan como él, y un recibir, un aceptar, un acercar a sectores que han estado en la oscuridad, han estado en la delincuencia, solamente porque es conveniente, digamos, a su narrativa política. Sí. Miren, definitivamente esto nos va a dar mucho más de qué hablar. Seguramente en otras ocasiones tenemos que pasar a nuestro siguiente tema del día, pues que también hace parte un poco de eso, bueno, en donde el presidente ha sido muy astuto marcando una agenda política, y es que el viernes él habló de una octava papeleta, así lo llamó también el ministro del Interior, para poder convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Para englobar dos preguntas en uno: ¿qué es lo que está buscando el presidente de la República con esto? ¿Y esto jurídicamente es posible? Porque es que en su momento la séptima papeleta se dio porque no había un camino claro para modificar la Constitución. Pero pues ahorita la misma Constitución se plantea cómo convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y no es por papeleta. Aquí arranco al revés, Julio, Fernando. Pues lo primero que hay que entender es que el gobierno planteaba desde sus orígenes una transformación social y económica profunda para el país, cosa que no se ha logrado, ¿no? Las reformas que hasta ahora se están aprobando se suponía que iban a arrancar con el primer año de gobierno. Y todavía hay una serie de instituciones pues, que desde la óptica del pacto histórico, pues, digamos, no son de buen recibo, no conducen al cambio que ellos desean. No hay que olvidar el origen de la Constitución del 91, fue un consenso entre sectores políticos pues, que iban desde el M-19 hasta el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado, y por lo tanto en la confección de esa Constitución hay elementos con los que el gobierno hoy no se siente cómodo, ¿no? Están cómodos con una parte, por eso esa ambigüedad que no se sabe si por un lado dicen que defienden la Constitución del 91, si defienden una parte de la Constitución del 91, pero no aceptan otra, que son esos contrapesos institucionales que les permiten ahondar esos cambios que van en su vía ideológica. Entonces, yo creo que esa es la lectura que se hace desde el gobierno, y modificar esos pesos, esos contrapesos que evitan
profundizar los cambios que ellos desean hacer es el objetivo de esto. Obviamente no está contemplado, Sí. el propio Montalegre lo reconoce, no está contemplado dentro de la Carta Constitucional, pues este método para hacer las transformaciones que ellos desean y por lo tanto acuden a una vía alterna. Pero como dijo Montalegre, no existen realidades, existen interpretaciones. Entonces en ese mundo del relativismo, cualquier método, cualquier cambio se puede hacer de cualquier forma siempre que exista la fuerza Sí. para hacerlo, no necesariamente Sí. jurídica. Pero ¿será que sí el objetivo es realmente profundizar esos cambios desde la visión ideológica del presidente Gustavo Petro? Porque es que uno dice, a ver, la reforma laboral pasó, la reforma laboral del presidente Gustavo Petro. La reforma pensional pasó, la salvó de hecho la Corte Constitucional. La reforma a la salud en este momento tiene 2 ponencias positivas. La reforma a la justicia va avanzando rápidamente y muy bien en el Congreso de la República. La reforma agraria y de la jurisdicción agraria pasó. Es decir, uno podría decir realmente que si se va a un balance general, el presidente de la República ha sacado muchas de sus reformas adelante. Entonces, ¿cuál es el sentido de la Asamblea? Yo creo que el hecho incluso de que se mencione séptima, octava papeleta es un llamado más emotivo a un imaginario de cambio y de transformación que permita justificar el camino que se quiere seguir y que la gente diga, oiga, efectivamente ese es el espacio institucional que se necesita. Lo segundo es que el presidente realmente lo que está buscando son causas para movilizar a la gente independientemente de cuál sea. Si mañana la séptima, octava papeleta no le sirve y le aparece, no sé, una marcha por alguna cosa, él va y se mete y la promueve. Porque además, en ese proceso de movilización, lo que él está tratando de entregarle a la gente son causas a diferentes sectores que permitan que se empiecen a movilizar para que, sumados, ellos hagan la fuerza que se necesita, ya sea para que pasen a segunda vuelta o incluso para que en segunda vuelta puedan ganar. Porque claramente el bloque único y exclusivo petrista pues no va a alcanzar. Y finalmente, la respuesta institucional del sistema lo único que hace es reforzar por qué tienen que hacerlo. Si yo salgo y digo que jurídicamente no es, si yo salgo y digo que políticamente eso no es viable, inmediatamente la respuesta es que no quieren un cambio. Es que ellos defienden ese sistema. Recuerden que ese sistema fue el que trajo a Petro a la presidencia, ¿cierto? Eso es una cosa que no se nos puede olvidar. Entonces, esa mezcla es con la que él juega, porque él está hablando de, digamos, ve las cosas de un panorama mucho más amplio y cada posibilidad que él tiene de explicar o de presentar algún argumento, pues finalmente lo que busca es que su gente se mueva y tenga elementos para hacer la campaña. Lo que sí es cierto, Maritza, es que esto es lo que se decía del gobierno de Gustavo Petro o los temores que había sobre un eventual gobierno de Gustavo Petro desde el minuto 0 o incluso antes. No nos olvidemos de las famosas estas tabletas con los 10 mandamientos donde decía no convocaré una Asamblea Nacional Constituyente. Es porque siempre se advirtió que el pacto histórico podría seguir la misma ruta de otros movimientos de izquierda radical en América Latina que habían buscado el mismo método de cambiar la Constitución para perpetuarse y para efectuar una serie de cambios, dijéramos, antidemocráticos en la sociedad. Sí, oigan, y en medio de todo esto ya estamos hablando de la Asamblea Nacional Constituyente y en todo caso el decreto de la consulta popular no ha sido derogado, ahí está todavía vivo. Pues Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Mesa Ancha, nosotros siempre muy felices de tenerlo.